Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Ronald Javier, conmigo están desarrollando la unidad didáctica reparación de equipos de cómputo y básicamente hasta la sesión anterior habíamos terminado ya la unidad didáctica a excepción de un tema que quedó pendiente. Entonces, también es de conocimiento de que ustedes en la próxima sesión tienen la evaluación final, que básicamente viene de todos los temas que hemos desarrollado en la unidad didáctica. Entonces, el día de hoy, bueno, hasta la semana 15, el día de hoy, vamos a hacer una retroalimentación de todos los temas que hemos llevado. Entonces, por ahí como que entran más fresquecitos más frescos, más frescas a la evaluación, ¿no? ¿Qué tal, chicos? ¿Algún comentario? Bueno, ya nos habíamos estado saludando antes, offline. No sé si tienen algún comentario. Entonces, la pregunta es si es que ustedes tenían alguna duda sobre alguno de los temas o voy pasando tema por tema y me van diciendo alguna duda que tengan. A ver, ¿cómo hacemos? ¿Tienen dudas puntuales o yo voy pasando los temas sesión por sesión y me van indicando qué duda tienen para que así puedan reforzar en su evaluación final o para su evaluación final? Coméntenme, chicos. Tema por tema sería mejor, profesor. Tema por tema. La segunda opción. Ok, vamos a ver entonces. Voy a pasar, menos mal que he traído mis presentaciones. Voy a pasar temas por temas, tema por tema, perdón, y ustedes me van indicando si tienen dudas. Yo voy a irles preguntando. Si tienen duda, me preguntan así puntual. Esto, no sé. Entonces, la evaluación va a ser la próxima clase todavía, ¿sí? La próxima clase es la evaluación. Hoy día no. Hoy día voy a hacer una retroalimentación, o sea, voy a indicarles qué más o menos vendría. De repente hay algo que no entendieron, que se quedaron con la duda. Entonces, la próxima sesión va a ser la evaluación. Sí, ya se me había bajado la presión. No, hoy día vamos a repasar, vamos a hacer un repaso, de tal forma que la próxima sesión ya están expeditos, expeditas para que rindan su evaluación, porque viene de todo el curso. Y también, no les iba a dar, pero mejor les voy a dar al final, les voy a dar una balota de preguntas para que ustedes lo desarrollen. Y básicamente, no digo que el 100%, pero un buen porcentaje de esas preguntas va a venir en el examen, ¿ya, chicos? Entonces, voy a darles por ahí unas preguntas de, digamos, que van a venir, ¿no? Muy similares, de repente cambiados en alguna cosilla, pero muy similares. Entonces, ustedes lo van a desarrollar y así cuando eh, ya sea la evaluación final, ya prácticamente ya tienen todo lo aprendido, ¿no? La idea es que lo desarrollen y tengan a bien, eh, digamos, ustedes tengan a bien ya las respuestas, el conocimiento más que todo, ¿no? Entonces van a tener una No me dejó en visto. Pero que no sé, que no puedes, que no se puede borrar el proyecto. Hay que preguntar a un compañero, a ver, un ratito. A ver, sus micros, chicos. Les decía de que van a tener las evaluaciones, unas evaluaciones, simulacro,
y es muy probable que de ahí vengan la mayoría de preguntas. No todas, lógicamente, pero la mayoría. Entonces voy a ir cargando las diapositivas de sesión en sesión y vamos avanzando, ¿ya, chicos? A ver. Entonces quiero que se comuniquen sobre los temas que no les ha quedado bien claro. Por favor, comuníquense bien y me indican. La sesión 1, vimos partes básicas de un computador, ¿no? Y ahí tenemos los periféricos, los que están fuera de este gabinete, ¿sí? Los que están fuera de esto, ¿sí? De esta caja que se llama gabinete, se llaman periféricos. ¿Por qué? Porque están en la periferia del ordenador. El ordenador básicamente es la caja, ¿no? O sea, esto, la caja que está acá. ¿Alguna pregunta aquí? A ver, chicos. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Participen, por favor, porque si no, no voy a saber qué tema no entienden. Aquí tenemos entonces algunos dispositivos de un gabinete. Cuando decimos dispositivos nos referimos a dos cosas, ¿no? A las piezas o elementos que cumplen una función determinada. Eso es un dispositivo, ¿no? Entonces, cuando son piezas que van internamente en el computador, en la caja, en el gabinete, eso es un dispositivo. Por sí, una impresora también cumple una función determinada, que es imprimir. Es un periférico, pero también es un dispositivo, ¿sí? Para imprimir. Ahora hay que diferenciarlo de componente electrónico. El componente electrónico forma parte de un dispositivo, o sea, es parte de un dispositivo. Normalmente para nosotros los componentes van a ser, por ejemplo, los condensadores electrolíticos, las resistencias, los varistores, eh, una serie de elementos, ¿sí? Que hacen que un dispositivo pueda funcionar, ¿no? Pueda cumplir su función. ¿Qué función? Para la que se le ha creado, ¿no? Por ejemplo, una mainboard, pues la función de interconectar todos los dispositivos, ¿no? Internos de un gabinete. Una fuente, suministrar de energía eléctrica a un computador. Un procesador, como su nombre lo indica, un microprocesador permite procesar datos y devolver información. Una memoria RAM, su función será pues mantener de manera aleatoria y temporalmente datos que se están procesando en un computador y estos a su vez son manejados por un sistema operativo. Eso es. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Coméntenme. Arbulú. Profesor, ¿Qué es un componente Arbulú?
¿O ibas a preguntar algo? A ver, coméntame si ibas a preguntar algo. Profesor, ¿cómo se llama el número 3? Así, creo que no recuerdo. Ah, ya, el 3 es una tarjeta controladora, tarjeta controladora de televisión. El número 3. Se conecta ahí, esa parte, a ver, no sé si lo podré tocar acá. No sé, a ver, miren, a ver, ¿dónde estamos? Aquí, esta partecita, ¿ves? Esta partecita, este conector es para el cable coaxial. Con esta tarjetita tú puedes grabar, por ejemplo, un programa de televisión, lo puedes grabar, puedes ver un programa de televisión siempre y cuando tengas TV cable. Si tienes TV cable, puedes grabar un programa de televisión, puedes ver un programa de televisión, generalmente grabarlo para después editarlo. ¿Eso se entiende? Coméntenme. Sí, profesor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Entonces, sí se nota la diferencia entre dispositivo y componente electrónico, ¿cierto? Hola. Sí, profesor. Sí, profesor. Anthony, ¿qué es un componente electrónico? No me leas. ¿Cómo responderías a esto? Si pregunto qué es un componente. Ya, Anthony dice algo que forma parte de un dispositivo. Claro, elementos que forman parte de un dispositivo. Eso es un componente. Habíamos visto que las mainboards, todo lo que está ahí aquí debajo, todos estos dispositivos tienen componentes electrónicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos tienen condensadores, muchos tienen resistencias, muchos tienen varistores, triacs, ¿no? Etcétera. Entonces todos tienen componentes electrónicos. Claro, entonces, ¿una placa madre será un dispositivo o un componente electrónico? Componente. Un componente Dispositivo. 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 dispositivo, Lucinda también, un dispositivo. ¿Qué dicen los Un, demás? dis- un dispositivo, profesor, un dispositivo. José también. Dispositivo. José Gerson, un dispositivo, sí. Sí, ganó la mayoría porque es un dispositivo, ¿no? Un dispositivo tiene una función, solito puede funcionar. Por ejemplo, un disco duro, así de por sí, almacena información, ¿cierto? Si bien es parte de algo más grande, que vendría a ser un computador, pero por sí solo, incluso si lo conecto en un CADI, puede funcionar, puedo grabar ahí. ¿No? Eso es un dispositivo. En cambio, un componente, por ejemplo, si tengo un condensador electrolítico en la mano, por sí solo no tiene una función determinada, ¿sí? Tiene que estar con muchos más componentes, ¿no? Para que puedan funcionar. Y al estar con muchos más componentes en una placa y cumple una función determinada, ya se convierte en un dispositivo, ¿no? Algo así lo pueden conceptualizar. Creo que sí se ha entendido, ¿cierto? Y por aquí también Mayra, Ruth, Karina, eh, San Esteban de la Cruz, José Gerson, bueno, Cintia, Samuel, Bernilla, etcétera, José Gerson, Bernilla habían contestado que era un dispositivo. Muy bien. Entonces acá tenemos el disco duro, ¿no? El disco duro. Entonces hay
digamos, dos tipos de disco por el tamaño, ¿sí? De disco duro, pero en cuanto a sus partes, ¿no? Funcionan igual. Los discos duros funcionan de la misma manera. Entonces, el primero, el que está acá, vendría a ser un disco duro de 3.5 pulgadas y el que está aquí debajo, ¿sí? El que está aquí, vendría a ser un disco de 2.5 pulgadas, ¿no? El de arriba, ¿sí? El de acá, básicamente es un disco para PC y el de abajo, ¿sí? El que está acá, es un disco duro para laptop. Básicamente por ahí digamos, comparándolo, podríamos decir eso. Ambos son internos, ¿sí? Ambos son discos internos, no son discos externos aún, pero ambos se podrían convertir a disco externo utilizando un CADI o utilizando un enclosure, ¿no? Que son dispositivos para hacer externo a unidades de almacenamiento. Como vemos, ambos discos tienen platos, a esos platos se les llama discos o platos. Al centro hay un eje, hay un motor también, un motor rotor. Hay cabezales, no solamente uno, sino hay varios cabezales. Y el disco no solamente es uno, ¿no? Sino hay varios discos apilados uno sobre otro. Acá hay un disco, encima hay otro, hay otro, etcétera, ¿no? Mientras más platos o discos son, el disco es de mayor capacidad. El cabezal permite leer la información del disco, tiene un eje actuador, que es el que hace que se mueva el cabezal de un lado a otro, ¿no? Y tanto en el disco pequeño para laptop como en el disco grande, digamos, tienen las mismas partes, funcionan de la misma manera. Hay de velocidades, hay de 5400, hay de 7200, hay hasta de 14000 revoluciones por minuto, ¿sí? Porque así se mide su velocidad de rotación de un disco. Entonces, yo diría que el disco es una parte importante de cualquier sistema informático porque ahí guardas la información. Hoy en día estos discos han sido reemplazados, pues se están reemplazando poco a poco por otras unidades de almacenamiento secundario que se llaman, ¿cómo se llaman, chicos? ¿Alguien recuerda? Comienza con S. SS, ¿qué más? SSD, SS. SSD, disco sólido. unidad de estado sólido. Claro, Sí, por disco unidades de sólido. estado sólido, ¿no? Los discos duros ya están siendo reemplazados por unidades de estado sólido. Hay algunos discos, como en este caso el de la imagen de acá, ¿sí? Que tienen un sinnúmero de pines. No sé si logran ver la flechita, ¿logran ver mi flecha del puntero del mouse, chicos? Coméntenme. ¿O no se ve? No se ve. ¿Sí se ve? No, profesor. Bueno, yo no No lo se veo, ve, no lo entonces veo. lo voy a indicar yo. Miren, en este sector, a ver, déjenme bloquear esto. Ya está. Entonces, en este sector, miren acá, a ver, donde dice jumper, donde está indicando, ahí miren exactamente donde está mi dedo índice, todo este sector, ahí hay como unos puntitos, ¿cierto? Esos puntitos son en realidad pines y es un conector, pero IDE. Ustedes están acostumbrados a ver discos duros con conectores SATA, pero acá esto es un disco duro con conector ID. Ya, chicos, con conector ID. Y el conector de energía está al otro lado, donde también se está señalando, está allá al último. Y ese conector de energía es el que abastece de energía para que los motores puedan funcionar, para que el rotor del eje actuador o eje actuador pueda
mover el cabezal, ¿no? Y pueda leer la información. ¿Alguna duda sobre disco duro, chicos? Comenten, pregunten. Ahora, los discos externos e internos también vienen a ser lo mismo, solo que los discos externos están conectados con un cable USB. Y los hay de USB 2.0, 3.0, ¿no? Y las otras versiones del USB, ¿no? Por ahí alguien preguntó. Las memorias RAM. ¿Alguien recuerda sobre memorias RAM? ¿No recuerdan? Coméntenme, por favor. ¿Explico o no? Normalmente no debería explicar todo como lo estoy haciendo hasta ahora, porque solamente recuerden que es una retroalimentación. Si no, no vamos a acabar. O sea, lo que hemos visto en un semestre, lógicamente no vamos a acabar. Pero algo así, si bien vamos siguiendo esto, algo así quiero que ustedes practiquen, ¿ya? Que vayan viendo las diapositivas. Entonces, por ahí les voy a dejar un link donde están las diapositivas. Bueno, en el Chamilo también está. Y les voy a dejar también que practiquen los exámenes de prueba, si se quiere, ¿ya? Entonces, ¿qué es una memoria RAM? Una memoria RAM, como su nombre lo indica, Random Access Memory, es una memoria de acceso aleatorio, ¿no? Los hay de varios tipos. Antiguamente habían las memorias ZIP, las memorias DIP, ¿no? Hasta que quedaron las memorias DDR, ZIP, DIP y DDR, ¿no? Entonces hablemos de las DDR porque de las ZIP, de las DIP ya casi no valdría la pena hablar porque ya no las encontramos, sí, pero sí como historia, ¿no? Por ahí pueden revisar información. Vámonos a las DDR. Las memorias DDR, ¿no? Son memorias de tipo RAM, ¿no? Son de acceso aleatorio y los vamos a encontrar a ver en qué, en PCs, en laptops, en MacBooks, incluso los vamos a encontrar en DVRs, en algunos NVRs, ¿no? Podríamos encontrar en servidores, vamos a encontrar memorias RAM. Básicamente podríamos decir que hay de 4 tipos en cuanto a las DDR. Las DDR propiamente dichas, o también se llaman DDR1, como observamos acá arriba, la primera, ¿no? Tenemos las DDR2 como esta, las DDR3 como esta y las DDR4, la que está aquí abajo, ¿no? Entonces hay de 4 tipos, ¿no? ¿En qué se diferencian? Básicamente en la velocidad de acceso, en la velocidad de lectura y en la velocidad de guardado de información. En eso se diferencia. Y también se diferencian en las muescas, ¿sí? Del bus de conexión. Toda la parte dorada, ¿sí? Toda la parte dorada de la memoria, esta parte me refiero, miren, esta parte de acá, la parte doradita, vendría a ser el bus de contactos o bus de conexión. Entonces, entre esas líneas doradas, ustedes están observando de que tienen como un corte. Ese corte es una muesca. Entonces, el cortecito, en unos están casi al centro, en el otro está un poquito más a la derecha, más a la izquierda, etcétera, ¿no? Entonces, por eso pueden diferenciar si es una memoria DDR1, DDR2, DDR3, DDR4. Y los hay por buses, ¿no? Hay, por ejemplo, las DDR1 tienen bus de 400, bus de 333 MHz. Las DDR2, 667, 800. Las DDR3, 1333, 1600,
Las DDR4, 2100, 2400, 2600, 2800, 3100. Hay buses, ¿sí? Mientras mayor sea la cantidad de bus, por decirlo así, especificada en la etiqueta de la memoria es más veloz. Entonces, a mayor cantidad de bus, sí, mayor cantidad de bus, la memoria es de mayor velocidad, ¿no? Ahora, estos también tienen capacidades, ¿no? Por ejemplo, una DDR1 o DDR, así nada más se dice DDR. ¿Por qué se dice DDR? Aunque en el gráfico está puesto DDR1. DDR porque cuando salieron estas memorias, no se pensaba todavía que iba a haber la DDR2, ¿no? Es como los papas, ¿no? Juan Pablo, el primer papa simplemente era Juan Pablo, ¿no? Cuando ya vino el siguiente papa era Juan Pablo II, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, pero cuando se suele poner segundo, tercero, cuarto, siempre al que salió primero se le suele poner el 1, ¿no? Aunque no se debe, solamente son DDR. Luego DDR2, DDR3 y DDR4. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Cuáles son las memorias? Las memorias son en realidad estas, mira, o sea, todo el módulo es una memoria, ¿cierto? Pero la memoria RAM, la RAM solamente es esto, este paquetito, este chip. Entonces, ¿cuántas memorias hay en este módulo DDR2? ¿Quién me dice? ¿Cuántas visualizamos por lo menos? Cuatro bancos de memoria. A ver, ¿cuántos chips de memoria? Todo esto, miren, todo esto, toda esta tarjeta es una RAM, una memoria. Pero les decía de que las memorias, en realidad los chips de memoria son cada uno de estos, ¿ven? Este es un chip de memoria y este otro es otro chip. Un chip y aquí otro chip. Entonces les decía cuántos chips de RAM tiene ese módulo. El módulo es todo. Por ahí han contestado. Burga Muñoz dice 10. Karina, Lisset, Nicolás Ventura también 10. Ruth, Samuel 10, 10, 10. Sí, 10. Son 10. ¿Sí? Entonces son 10, ¿no? A esos chips de memoria también les llaman bancos de memoria. Bancos. ¿Sí? Bancos de memoria. Entonces, pero algunos autores banco le indican a todo. Entonces, por eso yo le indico, les digo cuántas memorias hay en realidad, cuántas RAM, ¿no? Así es. ¿Alguna pregunta sobre memorias? Comenten, chicos. Por ahí me pregunta qué es la VRAM. ¿Sí? ¿Qué es la VRAM? La VRAM es una memoria también del tipo RAM. ¿Sí? Entonces las RAM tienen diversas clasificaciones, como les estaba, ¿no?, mencionando, ¿no? VRAM, DIP, ¿no?, ZIP. Entonces las VRAM solamente serían una clasificación de las memorias RAM, ¿no? No sé si contesté su pregunta. A ver, me comentan. A ver, ¿alguna otra pregunta? Coméntenme. Si contesté o no a su pregunta, ampliamos eso o no. Comenten, por favor. A ver, chicos.
Coméntenme. ¿Cómo sé qué DDR tengo? ¿Cómo sé qué DDR tengo? Me dicen. ¿Cómo sé qué DDR tengo? Pues les había indicado por las muescas, ¿no? La posición de la muesca. Pueden equiparar con el gráfico que les estoy dejando acá, pueden equiparar dónde está ese corte. Ahí te vas a dar cuenta. 2 por la etiqueta. En la etiqueta te va a decir si es DDR, si es DDR2, DDR3, DDR4. En el caso, por ejemplo, de Kingston, que es la memoria que más abunda acá en nuestro país. A ver, ¿cómo sería? Ya. Dice KVR2. Eso es DDR2. KVR3, DDR3, KVR4 sería las DDR4, ¿no? Pero ya con experiencia, al verla nomás te vas a dar cuenta. Otra cosa que las DDR4 tienen como una especie de pancita al final, en el sector de bus de conexión, ¿no? A ver, no sé si podré tratar de simular tocar. Por ejemplo, en la DDR4 que estamos viendo acá abajo, miren, al final, miren en este sector, a ver, en este sector donde están los contactos, donde está la parte amarilla, ahí vas a darte cuenta que hay una especie ahí, una pancita, ¿no? Te das cuenta que es una DDR4, por eso. Las DDR3, las 2, la DDR son simplemente rectas, ¿no? Ligera pancita tiene. Por eso te das cuenta. Algo más. A ver, por el chat. Burga Muñoz dice: es una memoria gráfica de acceso aleatorio. ¿A qué se refiere, Burga? Hola. ¿Burga está, Burga, o no? Por el VRAM. No necesariamente gráficas, sí se utilizan como memorias RAM en tarjetas de vídeo, pero no necesariamente, porque hay VRAM en memorias para PCs o para notebooks o para MacBooks, ¿no? Hay VRAM. Básicamente son memorias dinámicas, ¿sí? Dinámicas. Las VRAM, ¿sí? Son memorias dinámicas. Pueden usarse en el tipo de memoria que les estoy mostrando acá o también en tarjetas de video, ¿ya? No necesariamente son para video. El dual channel depende de las placas, sí, ya no depende del módulo, sino de las boards, de las mainboards, ¿no? Las mainboards que son dual channel, que quiere decir de que trabajan con 2 buses a la vez. Y entonces tienen un algoritmo que hacen que 2 módulos de memoria trabajen en 2 buses, ¿sí? En 2 canales, ¿no? Pero estos 2 canales se intercomunican, ¿sí? Hacen una intercomunicación. Entonces, eso sería un dual channel, ¿no? Ya no depende de la RAM, sino de la mainboard, de la board, ¿no? O de la M-board, ¿no? De la IM-board, ¿no? Sí, así es. Depende de las placas madre. Ahora, las memorias dinámicas, ¿no? Con cierta latencia son más efectivas para trabajar con dual channel, ¿no? O doble canal, como quieran llamar. Así es, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Coméntenme.
buenas preguntas las que están haciendo, chicos. Entonces, si no hay preguntas, vemos a tarjetas de vídeos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre tarjetas de vídeo? ¿O pasamos? Sí, sí, me dice, pero ¿cuál es la pregunta? Hugo, Adriano. Usen el micro, chicos, así avanzamos más rápido. Profesor, ¿me escucha o no? Sí, claro, Hugo. Escucho. Ya, yo le quería preguntar si las salidas de video son las que influyen en en el proceso de determinar cuál es la tarjeta de video que se va a utilizar. No capto tu pregunta, no sé. ¿Me podrías repetir o reformularla? A ver, por ejemplo, yo si conecto la computadora, el cable, por ejemplo, el VGA directo a la placa, va a estar haciendo la gráfica que viene integrada, bueno, si tiene también la tarjeta el procesador. En cambio, si lo conecto directamente a la tarjeta gráfica, lo va a utilizar a la gráfica. O es porque es la única forma que conozco. O se puede, lo puedo conectar a la placa y a la vez puede usarse la tarjeta gráfica. Esa es mi duda. Ah, ya, ya. Sí, hay placas que sí. Hay boards que puedes ingresar a la BIOS gráfica y en la BIOS gráfica hacer que se sumen. Pero por lo general siempre se utilizan el conector de la tarjeta gráfica. En otras palabras, en algunos procesadores que tienen gráfico integrado, ¿no? Y tienen BIOS gráfica, puedes hacer de que se sumen la cantidad de memoria que pueda utilizar, ¿no? El gráfico integrado del procesador con la cantidad de memoria gráfica que tiene la tarjeta. Se pueden sumar, pero siempre conectándolo al conector de la tarjeta. Para hacerlo más sencillo, hay procesadores que tienen video integrado. ¿Sí? Antiguamente, ese video integrado lo tenían las placas madre. ¿Sí? Pero hoy en día lo traen los microprocesadores. ¿Sí? Entonces, se podía hacer de que se sumen esa cantidad, ¿no? Ahora, ese gráfico integrado no es propiamente un gráfico que integre con su propia memoria RAM. El gráfico se integra, pero la memoria RAM se consume de la memoria del sistema, o sea, del computador, ¿no? Por ejemplo, si tienes 16 gigas de RAM, puedes decirle, quiero 4 para video. Entonces ya no me voy a quedar con 16, sino va a funcionar con 12. Mi computador va a funcionar con 12 gigas de RAM. Algo así. Sí se puede hacer que se sumen. Ahora, ¿para qué se utilizan las gráficas? Para mejorar pues todo lo que sea reproducción de videos, ¿no? Y con eso también para, por ejemplo, programas CAD como AutoCAD y sus variantes, edición de video, ¿no? Por ahí, todo lo que implique video, ver, por ejemplo, una película en mejor resolución, jugar a mejor resolución, ¿no? Todo eso hace, todo ese trabajo lo va a hacer la tarjeta gráfica o tarjeta de vídeo también se llama, ¿no? Para eso se utiliza, ¿no? Entonces, cuando yo quiero mejorar la reproducción de gráficos, con eso también estoy indicando a vídeos o videos en un computador, en un ordenador, ¿no? Ya sea Mac, ya sea PC, ya sea una notebook, voy a utilizar tarjetas de video, ¿no? Todas tienen tarjetas de video.
Ahora los hay integradas y hay externas. En estos casos estamos viendo una tarjeta, por eso es externa. ¿De qué es tarjeta? Es externa, ¿no? Cuando te indican vídeo integrado, se refiere a un chip gráfico que se ha integrado en el microprocesador. No sé si hay alguna pregunta. ¿Qué es mejor, tarjeta o tener integrado? Mejor es tener una tarjeta, pues. Una tarjeta. ¿Alguna pregunta, chicos? Bianca dice, ¿qué es el cuello de botella? Si se refiere a tarjetas de video o a qué, porque hay cuellos de botella o funnel, también se les llama, en todo dispositivo. Pero ya que estamos viendo tarjetas, voy a responder a lo que es tarjetas, ¿sí? Por ejemplo, ¿dónde se realiza un funnel o cuello de botella? Cuando, digamos, envío datos gráficos, en este caso, por ejemplo, un juego, está enviando muchos datos gráficos, ¿sí? Y el gráfico integrado no es capaz de procesarlo. ¿Por qué? Porque su memoria no es tan dinámica de repente, porque esa memoria está siendo compartida con la memoria del sistema y la memoria del computador. Y porque el chip tampoco es tan potente, ¿sí? Mejor dicho, hablando de potencia, técnicamente sería el chip no tiene mucho rendimiento, porque acá hablamos de rendimiento. Entonces, en un gráfico integrado, sucede una anomalía que se llama cuello de botella o funnel. O sea, hay muchos datos que no puede procesar la GPU, ¿ya? Porque la GPU es una unidad de procesamiento gráfico. Como no la puede procesar, porque esa GPU es de muy bajo rendimiento, porque no tengo mucha memoria para hacer eso, entonces hay diversos factores, ahí se genera un funnel o cuello de botella. No sé si he respondido a su duda. Comenten. Ya, entonces continuamos. Voy a ir preguntando si hay preguntas y nada más. Electrónica. ¿Alguna pregunta? Burga Muñoz Olga dice, a ver, pasando al anterior. Dice, sí, profesor, al utilizar dos tarjetas doblaré la VRAM de mi equipo. Si se refiere a las tarjetas gráficas, lógicamente, si utilizo dos tarjetas gráficas, les decía que puedo hacer que sumen o puedo hacer que trabajen de manera independiente. Eso lo decide cada uno, ¿sí? Sí puedes hacer que doble con un puente que se llama SLI o otro puente en la otra marca en ATI, ¿no? Se diferencian, ¿no? En ATI o en NVIDIA, que son dos marcas líderes en vídeo, pues Profesor, disculpe. SLI o Crossfire. Si utilizas una de las dos tecnologías, Crossfire o SLI, sí se dobla la RAM, ¿no? Se dobla la RAM o la RAM de video, ¿sí? Es una RAM dinámica también, es una RAM dinámica. No todas las tarjetas de video van a tener VRAM, ¿no? Las primeras tarjetas iniciaron solamente con memoria RAM tal cual, ¿no? Tal cual. Básicamente son memorias RAM tal cual, no rebautizadas, no solamente son memorias dinámicas. Así es, no sé si he contestado a su pregunta, Olga. Sí, 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 estoy aceptando a los que están ingresando. Ya, entonces, electrónica. ¿Alguna pregunta sobre electrónica? Pregunten o pasamos.
Continúe, profesor. Ya pasamos entonces, ¿no? No hay preguntas sobre el término electrónica. Fuente de poder, ¿alguna pregunta sobre fuentes? ¿Me dicen, chicos? Profesor, ¿puede explicar sobre los cables de alimentación? Sobre los cables. A ver, en la fuente de poder, pues convierte la corriente alterna en continua. Entonces, y tenemos varios cables de alimentación. El cable más grande, ¿no? De 20 o 24 pines o contactos, lo tenemos acá, miren, no sé si logro señalar, pero es este de acá, donde está mi dedo, es grande. Ese conector es un conector ATX, ¿sí? Hay otro, es el conector tipo D, donde está señalando y dice cables de alimentación, precisamente al que está señalando es un conector tipo D. Al ladito del conector tipo D hay un conector delgado, que también es para, todos son para abastecer energía, es un conector SATA, un conector de poder SATA, y en la parte de arriba del conector ATX hay un conector también ATX, también se le llama ATX, de 4 contactos, que es para la CPU. A veces hay de 8 contactos que son para las tarjetas de vídeo. Las tarjetas de video requieren a veces conectar energía directamente a las tarjetas, dependiendo de su tamaño de RAM que tengan, ¿no? Entonces, una tarjeta de vídeo más potente necesitará que le abastezcan de energía con 4 o con 8 contactos, ¿sí? Para eso usamos esta fuente de alimentación. Acá donde hay que tener bastante cuidado es en el selector de voltaje, porque el selector, creo que lo vimos en clase también, incluso por ahí hicimos explotar un poquito más a una fuente que ya habían hecho explotar. Entonces el selector de voltaje es para seleccionar si va a trabajar a 110 voltios como entrada de voltaje o a 220. En nuestro país trabajamos a 220, entonces eso no se debería mover a 110. Básicamente esa recomendación les haría. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Todo claro? ¿Pasamos? Coméntenme. ¿Hay preguntas? Háganla. Muy bien. Entonces pasamos. Electricidad. ¿Alguna duda sobre electricidad? Definitivamente hoy día no acabamos con todo esto, pero el resto les dejaré que ustedes repasen. ¿Dudas sobre electricidad? ¿No? Ya no hay dudas, me dice. Muy bien. Ya acabamos entonces la primera sesión. Vámonos a cargar rápidamente la siguiente sesión. A ver. Sesión 2. Tenemos acá nuestro indicador, nuestra actividad de logro. Habíamos visto electrónica, fuente, electricidad también. Bueno, básicamente lo mismo. Vamos a cargar y no hay dudas, me dijeron. Sesión 3. Sesión 3. A ver. Tenemos nuestro indicador de logro, nuestra actividad de aprendizaje. Carga eléctrica. ¿Alguna duda sobre esto, chicos? Coméntenme. ¿Y cuál es la duda puntual?
¿No hay dudas? ¿Dudas, chicos? No, profesor, continúe. ¿No hay dudas? No, Ya. continúe. Ok. Entonces, ya, no hay dudas. Pasamos a la siguiente. Esto tampoco, carga eléctrica, cantidad de electricidad, coulombios. ¿No? Ya, si hay dudas me dicen. Resolver. Calcula la intensidad que genera una carga eléctrica. ¿No hay? Ok. Conductores eléctricos. ¿No ven bien la diapositiva, chicos? A ver, coméntenme. Sí se ve, profesor, sí se ve. ¿Quién no ve bien? Sí, me dicen que sí ven bien. Burga no ve bien. Burga, ¿ya ves bien la diapositiva? Coméntame, por favor. Bueno, sí, sí, me están diciendo que sí. Todos ven bien, pero Burga no ve bien la diapositiva. De repente es el ancho de banda. Ah, ya. Ahora sí veo bien, dice Burga. Muy bien, Burga. No, no hay problema. Pues, por eso justamente la preocupación es que no estaban viendo bien. ¿Alguna pregunta sobre conductores, chicos? ¿No? Me dicen ya, así haya pasado, me dicen que retroceda y preguntan. Ya, chicos. Aislante. Muy bien, no dicen. Gerson, yo tampoco me dices, ¿a qué te refieres? ¿No hay preguntas? ¿No puedes ver las diapositivas? Coméntame. José Gerson Vázquez. Hola. Aislantes no hay preguntas, ¿no? Ya, no hay, me dicen. Voltaje y corriente. Pregunta sobre voltaje y corriente. ¿Tienen dudas? ¿Algo sobre voltaje y corriente? ¿Algo ibas a decir, Susana? Coméntame. No, profesor. No, ya, ok. ¿Tienen dudas sobre voltaje y corriente? ¿Alguien dudas? Díganlo, chicos. Con sinceridad. Dudo de esto, qué sé yo. No entiendo esto y yo lo explico. No hay. Contesten si no hay dudas. Todo está bien. Ya, pasamos entonces. Ok, continúes. Ya, pasamos. A ver, muy bien. Corriente eléctrica, ¿dudas? Corriente eléctrica. No hay dudas. Muy bien. Muy excelente ustedes, chicos. Todo han entendido entonces. No hay dudas. Dice. Perfecto. Ya no hay. Entonces acá no hubo dudas. Si recuerdan la clase, toda la clase y una gran mayoría me dice no hay dudas, o pasamos a la otra, ¿ya?
A ver, vamos a ver. Sesión 4 entonces. Me dicen si no ven las diapositivas, ¿no? Sí, 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 se va a subir por lo menos el inicio, porque esta última me dijeron que todo entienden. Esa parte no. Igual acá está el... Prefijos, algo sobre prefijos, chicos. ¿Cómo voy a estar como al lado de Heinrich Rudolf Hertz, ¿no? ¿Dudas en prefijos? ¿Dudas en prefijos? ¿Nada? ¿Nadie? ¿Entienden lo que es prefijos? Ya, listo. Osciladores. ¿Se entiende, chicos? Comenten rapidito. Si no entienden, comenten. Si entienden, comenten. Marianita dice que explique. Ya. Los osciladores ¿serán componentes electrónicos o dispositivos, chicos? Coméntenme. Componentes electrónicos. No, es un componente, ¿no? Es un Claro. componente. Es un componente electrónico. ¿Qué hacen? ¿No? Básicamente en las computadoras, bueno, tienen múltiples funciones, pero en las computadoras están presentes en dos lugares, ¿no? En dos dispositivos, para hablar técnicamente. Están presentes en las fuentes y están presentes en las placas madre. También se les llama extal, ¿no? O cuarzo simplemente. Estos componentes electrónicos producen frecuencias, ¿sí? Frecuencias, en nuestro caso de tipo cuadradas, ¿sí? En medidas en hertz, ¿no? Gracias a un físico que está acá, este físico alemán, Heinrich Rudolf Hertz. Entonces, él inicialmente ideó esto o dio los principios para que se crearan los X-tal o los cristales de cuarzo. Entonces, básicamente acá trabajan como un controlador, un semáforo para enviar señales digitales a otro componente electrónico. Entonces es como un reloj, controlan los ciclos. ¿Para qué? Para que la data que va transmitiéndose, los ceros y unos, no se aglomeren, no haya, digamos, alguna pérdida de data en cuanto a la transmisión en los buses de las mainboards, por ejemplo. Para eso se utilizan los osciladores. No sé si me he dejado entender. Coméntenme, por favor. Entonces podríamos decir que estos componentes electrónicos generan una señal en cierto periodo de tiempo, ¿sí? Normalmente se dice de que no hay entrada periódica, ¿sí? No hay entrada periódica. ¿Por qué? Porque los ceros y unos ingresan por ingresar, ingresan uno, otro. No hay una entrada, digamos, secuencial, periódica. O sea, en un determinado tiempo, ¿no? Y quien hace que esta señal se genere como una señal periódica, o sea, constante, por decirlo de algún modo, es el oscilador, ¿no? Y en este caso,
hay dos tipos de osciladores, ¿no? Los armónicos, cuando la señal es pues de corriente alterna, ¿no? O de relajación, como en el que estamos viendo acá en la imagen de la diapositiva, cuando generan una onda cuadrada, ¿no? En este caso, los que están en la placa son osciladores o X-tal, digamos, de relajación, así se llaman, de relajación. ¿Por qué? Porque generan señales cuadradas. Así es, jóvenes. Comentarios, no sé si me he dejado entender. Un hertz es un ciclo sobre segundo, o sea, en un segundo, un ciclo, eso es un hertz, ¿no? Cuando me dicen es de 25 megahertz, ¿qué quiere decir? Que, digamos, al ser megahertz, ¿no? Estamos hablando de 25.000, ¿sí? Ciclos en un segundo o sobre segundo. Si es de 35, igual, ¿no? Generalmente las que tenemos en las placas madres son de 25 megahercios o megahercios, también se llama. ¿Preguntas? ¿Me he dejado entender o no? Comenten, por favor. Burga dice, si ya existe una energía eléctrica sin cables. Sí, se transmiten electrones sin cable en sí. Hay cargadores aparentemente, por ejemplo, inalámbricos, ¿no? Desde ahí ya se empieza. No son totalmente inalámbricos porque hay que poner, hay cableado dentro, ¿no? No son exactamente inalámbricos, pero sí, sí, así es, ¿no? Ya se puede transmitir electrones sin cable, pero no al potencial que tenemos ahora, pues, no a esa, digamos, afluencia de corriente, ¿no? No a esa determinada corriente que tenemos, mejor dicho, a ese caudal. ¿Alguna otra pregunta? A ver, coméntenme. Acá ya empezamos a usar el multitester, ¿no? Por ejemplo, para comprobar los osciladores utilizamos esta escala, ¿sí? O la escala de hercios o de hertz, ¿no? En el multitester. Entonces ahí me va a dar, ¿no?, en la pantalla de cuántos hertz o de cuántos megahertz es nuestro oscilador. Si tienen polaridad, no. No tienen polaridad. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Otra pregunta? También las frecuencias se miden con el frecuencímetro y acá teníamos varios frecuencímetros, ¿no? Cuando hablamos de frecuencias, podríamos usar estos aparatos. Son para otro tipo, no son para, no, estos sinómetros, así también se llaman, no son específicamente para medir, digamos, X-tal u osciladores, pero las frecuencias se pueden medir con estos aparatos, cualquier frecuencia. ¿Alguna pregunta? Comenten. Creo que esto ya les había dicho, se clasifican en armónicos y de relajación. Estos de acá que estamos viendo, los de este lado, ¿sí?, ¿serán armónicos o serán de relajación? A ver, comenten.
Estos osciladores que vienen en las placas madre, los que están acá, ¿serán armónicos o de relajación, chicos? Coméntenme. Este es de acá. Este. ¿Será armónico o de relajación? ¿Nadie? A ver, voy a preguntar cómo evaluar. ¿Por la forma, profesor? Lo acababa de decir. Ya, pues, si En dice las que esa es su placas forma, madre. eso sería de relajación, ¿no? Vienen en las placas madre, por ende generan ondas cuadradas. Y al generar onda cuadrada, se dice que es de relajación. De relajación son. No son armónicos. Y las armónicas serían dentro de la fuente. Sí, en fuentes hay osciladores armónicos. También los hay de relajación en algunas fuentes, dependiendo. Pero ahí vamos a encontrar osciladores armónicos que generan ondas senoidales o trabajan con ondas senoidales. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si no hay preguntas, acá termina esto. Y pasamos a la otra presentación. Estamos, Profesor, disculpe, ¿por qué dijo que eran de relajación? sí, los que tenemos ahí son de relajación, sí, así es. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Coméntenme. Entonces, a ver, yo les pregunto. En las redes eléctricas voy a encontrar osciladores armónicos o de relajación. Coméntenme. Armónico. Claro, en las redes eléctricas vamos a encontrar osciladores armónicos, porque trabajan con ondas senoidales o sinusoidales. Sinusoidales. Entonces, eso tienen que tener un claro, nada más, como concepto general. Ya, ok. Ya entendimos, dicen, ya, muy bien. Entonces vamos a la siguiente presentación. Y hasta donde podamos acceder, ¿ya? Estamos en la 5, ¿no? Me parece que es resistencias, ¿o no? Está la 5. A ver.
Y así. Ahí tenemos el indicador de logro, la actividad de aprendizaje y tenemos ¿cómo se llama ese componente? El de acá. A ver, ¿quién me dice? Una resistencia. Resistencia. Muy bien. Una resistencia. ¿Y qué es? ¿Un dispositivo o un componente electrónico? Componente. Un componente electrónico. Técnicamente es así, aunque algunos van a decir es un dispositivo. ¿Por qué? Porque dentro también está compuesto por otros componentes. Puede ser, pero para nosotros es un componente electrónico. ¿Sí? Es un componente. A ver, ¿alguna duda sobre estos componentes? A ver si hay dudas. Bueno, ven, acá tenemos en ambos lados, estoy lleno de resistencias. ¿De qué tipo son? Generalmente las encontramos en fuentes, ¿no? Son de bandas de color. De bandas de color. Sí, Olga, estoy revisando el chat. ¿Alguna duda, alguna pregunta, Olga? ¿Alguna pregunta, duda sobre resistencias o sobre cualquier otro tema que hemos tratado o que no hemos tratado? También pueden preguntar, chicos. ¿Ninguna? ¿No hay dudas de resistencias? ¿Saben cómo hallar? Hay una tablita y según eso van hallando, ¿cierto? Las resistencias, ¿quién dio, digamos, las primeras pautas para fabricar estos componentes? Pues varios, ¿no? Hay varios físicos, pero el que dio, digamos, cómo se interrelacionan resistencia, intensidad, voltaje, cuál es la interrelación que tienen, dio unas fórmulas, fue el físico alemán Georg Simon Ohm, ¿no? Y gracias a él, en honor a él, es que las resistencias se miden en ohm, o también se llaman ohmios, se miden en ohmios. ¿Por qué? Porque nos dio la ley de Ohm, ¿no? Una ley básica. Es muy básica porque al final podríamos decir, no, pero lo que dice Ohm no se cumple al 100%. Claro, es así, no se cumple al 100%, pero dio las primeras pautas para interrelacionar lo que es voltaje, resistencia e intensidad. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Se entiende? A ver, comenten. ¿No hay preguntas? Continúo. Acá está cómo hallar una resistencia con más bandas, nada más, es lo mismo. ¿No hay preguntas acá tampoco? Ok. Acá hay un ejemplo de cómo resolver un problema práctico, uno similar al del examen.
No hay preguntas, ¿no? ¿Preguntas, chicos, hasta acá? Si no hay, también digan no hay preguntas, si está claro. Ya, paso entonces. Ya. Bueno, acá hay una tarea. Creo que eso es todo de esta sesión. No hay más. Si todo está claro, vámonos a la siguiente. La sesión 6, que me parece que trata sobre la ley de Ohm. La ley de Ohm, creo que sí. Ley de Ohm, casos prácticos, resistencias SMD, ¿no? Estas resistencias de acá. A las primeras lo hallábamos con una tablita y por sus bandas de color, ¿cierto? Hay aplicaciones también en la web, hay aplicaciones para móviles que te hallan. ¿Sí? Incluso le tomas foto y te dice de cuánto es. Esta es la ley de Ohm que habíamos estado hablando, ¿no? Donde intensidad era igual a voltaje sobre resistencia y el voltaje era igual a resistencia por intensidad y la resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, ¿no? Todo esto es simplemente simplificando la fórmula que nos dice que amperios es igual a voltios sobre ohmio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la intensidad se mide en amperios, el voltaje se mide en voltios y la resistividad de un material se mide en ohmios, gracias al físico Ohm, ¿no? Entonces de ahí derivaban las otras fórmulas y ahí también está explicado por qué es, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Coméntenme. Si no, pasamos esta retroalimentación. A ver, comenten si pasamos. ¿Todo claro? Ya, hasta ahora todo claro, dice, ya listo. Entonces pasamos. No hay problema. Acá hay un ejemplo práctico. ¿Sí? Acá hay un circuito, acá hay una resistencia, acá está la intensidad, ¿no? De cuánto es, y aquí el voltaje suministrado, ¿no? Solamente nos está pidiendo hallar el valor de la resistencia de este circuito. Y luego nos dice qué intensidad circularía si se duplicara el valor de la resistencia. Pues lo único, usamos la fórmula de la ley de Ohm, ¿sí? Nos dice que resistencia es igual a voltaje. ¿Cuántos voltios? 4.5 entre 0.1 amperios es igual a 45 ohms. Me dice si duplicamos, ¿cuánto será la intensidad? 45 duplicas, 45 por 2 son 90. Entonces intensidad es igual al voltaje que ya tenemos, que es 4.5 voltios entre 90 ohmios. La intensidad sería 0.05 amperios, ¿no? O sea, si se duplica la intensidad, perdón, si se duplica, perdón, la resistividad, la intensidad va a disminuir a la mitad. ¿Sí? Va a disminuir a la mitad. Ahí está. ¿Alguna pregunta? Comenten. Todo claro. Listo. Resistencias SMD. Surface Mount Device. ¿Alguna pregunta sobre resistencias SMD, chicos? Comenten. ¿No hay preguntas? A ver, voy a preguntar entonces yo. A ver si están o no en clase.
A ver, Olga Burga, ¿se encuentra en clase? Comenten. Eduardo Rodríguez, ¿se encuentra en clase? Estoy calificando, ¿eh? Sí. Olga dice que sí también. Muy bien. A ver, Olga, ¿cómo hallamos esa resistencia Surface Mount Base que dice 4R7? Hola, Olga. La misma pregunta, Eduardo Rodríguez. La pregunta es, ¿cómo hallamos, cómo sabemos cuántos ohmios tiene la resistencia que estamos viendo en pantalla, en la diapositiva? Esta, miren. Esta de acá. ¿Cómo sabemos de cuántos ohmios son? Eduardo. Nada. A ver, alguien más. Alguien más, a ver. Se encuentra Anthony Jean-Pierre. Sí, profesor. ¿Cómo hallamos, cómo sabemos de qué valor es la resistencia SMD que dice 4R7, Bernilla? Ese se describiría como tabla está, pero la R se reemplaza por un Entonces, ¿de cuántos ohmios sería? 4.7 ohmios. Claro, 4.7 ohmios está acá, mira. La R lo reemplazo por un punto. Es de 4.7 ohmios. Así de simple. Y acá también con dígito radix, pero acá con 4 dígitos. 0R22. También lo reemplazo la R por un punto y sería de 0.22 ohmios. Ok, José. Entonces, por ahí está, ¿no? Y acá en 4 dígitos, simplemente es, ¿no? Cuando estás 8202, se toma los 3 primeros dígitos y el último dígito se eleva por 10 al dígito que está ahí, ¿no? Por ejemplo, en este caso, se eleva por 10 al cuadrado, por el 2. Entonces, 820 por 10 al cuadrado, ¿no? Sería 82.000. ¿Qué cosa? Ohmios. Pero como es grande escribir 82.000 ohmios, se puede escribir como 82 kilo ohmios. Y así por el estilo, ¿no? Muy, muy sencillo. ¿Se entiende esto, chicos? Comenten. Comenten, jóvenes. Ya. Muy bien, Lisandro. Muy bien, Olga. Pero después cuando yo pregunto no me responde. No sé cómo van a dar su examen algunos de ustedes. ¿Para qué sirve la resistencia de 0 ohmios?
Chicos, ¿para qué sirve la resistencia de 0 ohmios? Su funcionamiento sería tipo un bache para la Tipo, corriente. tipo un Bache. Un rompemuelles, mejor dicho. ¿qué dicen? Ujú. Generalmente en estos lo utilizan como un, digamos, lo que conocemos como rompesueños, ¿no? En las pistas. ¿Sí? Como un bridge, un rompesueños, un rompemuelles, ¿no? Eh, generalmente, ¿por qué? Porque quiero unir, de repente, he seleccionado para poner otro componente, pero quiero unir de repente ese circuito, esa parte de filamento, entonces pongo una resistencia de 0 ohms. También me sirve como fusible, a veces se utiliza como fusible. Si vuela la resistencia de 0 ohms porque llegó un poquito más de intensidad de corriente, más voltaje, ¿no? Simplemente se rompe. Entonces para eso utilizo. También lo utilizo como un fusible. Es común usarlo como un fusible. En las pantallas, por ejemplo, de computadoras, de laptops, hay unas resistencias de 0 ohmios que sirven como fusible. En las tarjetas de impresoras también hay resistencias de 0 ohmios que son llamadas F1 que sirven como fusibles. ¿Sí? O sea, cuando, por ejemplo, hay un apagón, llega la corriente con fuerza, digamos, se dañan, pero no dejan pasar, ¿no? La corriente, los picos de corriente no lo dejan pasar a todo el circuito. Entonces se daña ese puente y ahí queda, ¿no? Se daña la resistencia de 0 ohmios. ¿Va a funcionar? No, hasta que le coloques otra resistencia de 0 ohmios. Algunos le ponen un filamento delgado, no debería ser. Lo mejor es buscar una resistencia de 0 ohmios. Siempre se encuentran en los dispositivos electrónicos. ¿Se entiende eso, chicos? Comenten. Sí, cable de unión que se usa para conectar pistas en una placa. Sí, así es. Sí, eso lo indiqué. Así es, Burga Muñoz Sola. Bueno, acá terminó esto y pasamos a la otra presentación. A ver, veamos. Abrir las 6, ¿no? Las 7 creo que es sobre condensadores, si no me equivoco. Coméntenme. ¿Están viendo la diapositiva 7? Sí. Esto y estos son gráficos de lo mismo, ¿no? Son condensadores. ¿De qué tipo, chicos? A ver, los escucho, los leo. Son condensadores. A ver, Cintia, Vanessa. Electrolíticos. Jean-Pierre Bueno, nos dice sí. electrolíticos. Electrolíticos. Bianca María, que siempre también contesta, nos dice electrolíticos. Marianita también nos dice que son condensadores electrolíticos, ¿no? Igual Jesús Emanuel. Sí, participen, chicos.
Entonces, el que dio principios para la fabricación de condensadores o capacitores fue, pues, entre otros, Michael Faraday, ¿no? De ahí que la capacitancia se mide en faradios, en honor a Faraday. ¿Qué hace un condensador? Almacena energía dentro, ¿no? Dentro. Tiene polaridad, tiene su capacitancia, se mide en farad o faradios, ¿no? Se les conoce como filtros. No sé, ¿qué más podríamos decir? A ver, comenten. ¿Se entiende eso? Tiene placas metálicas, claro, uno es positivo y el otro negativo, y en medio hay un material dieléctrico, ¿sí? Hay un material dieléctrico, ¿no? Que generalmente es papel, ¿no? ¿Cómo funciona, no? Básicamente funciona como un almacenamiento. Cuando la llave está abierta, se llena y va filtrando, digamos, en este caso, corriente, de a poquitos, por eso se les llama filtros. De ahí se les llama filtros. Si cerramos esta llave, simplemente no llega. Por ejemplo, apagamos el computador, esto se descarga, pues, ¿no? Este agua, en este caso, esta corriente, se va descargando hasta que ya no hay nada, ¿sí? Normalmente siempre hay un poquito de carga en un condensador, y lo hicimos la prueba nosotros utilizando LEDs, ¿no? Y por un momento prendía el LED hasta que se descargue totalmente, ¿no? Más o menos así funcionaba. Entonces acá igualito pierde electrones, y otra polaridad que gana electrones, ¿no? Si se le suministra acá, ¿no? Corriente con una batería, ¿no? En este caso, en el caso de las computadoras, se le suministra corriente continua usando la fuente de poder, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre condensadores, chicos? Entonces, pregunten. ¿Alguien iba a preguntar? No sé si fue Eduardo. Una vez que ha ganado electrones, los electrones regresan, ¿no?, hacia la otra placa, de tal manera que queden aparentemente con la misma cantidad de electrones, ¿no? Esa es otra parte de su funcionamiento del condensador. Hay varios tipos, ahí lo están viendo, cada tipo se utiliza en determinado dispositivo electrónico, excepto el supercapacitor, que se utiliza en redes eléctricas, ¿no? No nos incumbía mucho, pero lo pusimos, ¿por qué? Porque eran de gran capacitancia, ¿no? Como de 3000 faradios. 3000 faradios es una inmensidad, ¿no? Teniendo en cuenta de que en las computadoras tenemos, pues, condensadores electrolíticos de 1000 microfaradios, muchísimo menos. Un faradio nomás es demasiado, y ser de 3000 faradios, pues es una inmensidad en cuanto a capacitancia. Los hay de varios tipos, les había dicho, y ahí están en las diapositivas. Tienen que estudiarlas nada más. Y acá hay otros tipos, ¿no?, que también tendrían que estudiarlas. Hay una tarea. Preguntas, chicos, sobre capacitores o condensadores también se llaman.
¿No hay? Entonces, jóvenes, queridos estudiantes, acá nos vamos a quedar. Ya no voy a retroalimentar más. He retroalimentado hasta las diapositivas, hasta la presentación 7, me parece. ¿Sí? Ustedes revisen todos así y me pueden preguntar por el grupo. Me preguntan si hay alguna duda, yo les responderé. Estudien todo. Y les voy a dejar, a ver, les voy a dejar un link donde hay exámenes de simulacro. Voy a compartir pantalla, ¿ya? Y anoten el código, por favor. En este momento se van a conectar y van a resolver todos los exámenes de simulacro, con todo. No van a ser exactamente igual, pero les digo que las preguntas son muy, muy similares, sino que aquí es para marcar y lo otro voy a hacer para que contesten con sus propias palabras. Entonces, si ustedes me han copiado de por ahí, eso no va a valer. Tiene que ser sus conceptos. ¿Ya? ¿Qué concepto tienen ustedes de lo que voy a preguntar? Entonces, como un simulacro, acá tenemos... Ahorita, profesor. De preferencia ahorita, porque hasta la 1 tendrían que ustedes resolverlo, porque ustedes deberían salir normalmente 1:30, entonces tienen todo ese tiempo. Ahora lo pueden hacer mañana, pasado, pero de preferencia háganlo ahora y lo pueden ir desarrollando en el transcurso de la semana. No voy a dejar tareas, como están viendo ya estas últimas semanas ya no estoy dejando tareas, por cuanto a veces en otras unidades didácticas suelen tener tareas hasta el final, entonces yo prefiero ya no abarrotarlos, ya no agobiarlos, ya no darles muchas tareas, sino más bien ya repasen lo que ya se tiene, ¿ya? Entonces hay que repasar nada más. Pueden hacerlo, yo digo de preferencia hoy día, los que hacen hoy día, empiezan hoy día, yo voy a considerarles con unos puntos adicionales, pero los que no pueden, normal, con su puntaje normal, y van haciéndolo en el transcurso de la semana. Los que no quieren, no lo hagan, no es obligatorio, pero es bueno, ¿para qué? Para que se entrenen en la evaluación que va a haber, ¿sí? Incluso en la evaluación para recuperación también va a ser muy, muy similar. Entonces, no queremos desaprobar, no es mi estilo, entonces ya les estoy dando todas las facilidades. Voy a compartir pantalla, les voy a indicar dónde estaría su simulacro. A ver. Vamos a ver. Me dicen si están viendo mi pantalla. ¿Están viendo mi navegador, chicos? Coméntenme. No, profesor, no se ve. Se ve, ¿No profesor. ven? Ahora sí. Profesor, ¿Ven o no ven, chicos? Coméntenme. sí, profesor, ya se ven. Ya. Entonces, miren, aquí está el código. Anoten el código. Está en Classroom. Y lo único que tienes que hacer es esto. Vas a la sesión 1 y tienes una evaluación de salida. ¿Sí? Puedes hacer clic acá. ¿No? A ver. Aquí está, mira. Y vas desarrollando todo esto, ¿no? Por ejemplo, active las casillas que corresponden a las partes básicas de un ordenador. Entonces, por ejemplo, si tú crees que es esto, esto, marcarás, ¿no? Si dices esto no, no. Y así vas desarrollando. Ahora, en esta sesión 1, también hay otro que es evaluación de salida. La actividad también. Todo lo que está de azul y no está de plomo, eso lo puedes desarrollar.
Es a criterio. De ahí va a venir. Después de la sesión también, ¿no? Hago clic y puedo desarrollar. Voy entrenándome. Conceptualiza Mainboard. Es tu concepto. ¿Ya? No es un concepto que una definición que tú saques de internet. Eso no lo voy a valer. ¿Ya? Yo lo voy a copiar, voy a buscar con un software especial. Si lo has copiado de un libro de internet, eso no sirve. Es tu concepto. ¿Qué concepto has formado durante el desarrollo de las sesiones? Y así por aquí, ¿ve? Aquí hay para que relaciones, relaciona, muy similar te va a venir, o igual probablemente, relaciónalo y envías, ¿no? Esa es sesión 1. Y todas las sesiones, miren, esto es sesión 1. Sesión 2 también hay este y este. Sesión 3 también para que entrenes, ¿ya? Porque de ahí van a venir. Sesión 4 igual para que entrenes. 5 igual, este y este. Entonces, a ver. Profesor, lo podemos hacer varias veces, ¿verdad? Sí, puedes hacerlo N veces. Puedes hacerlo, practicarlo N veces. Puedes practicarlo N veces, no hay problema. Y a ver. Entonces les voy a mandar el código, ¿ya? A ver acá. Seguramente no veo el código porque no estoy como profesor, sino como estudiante. Acá lo voy a poner como profesor. A ver, me parece que es... Aquí, déjenme buscar mi usuario. Ah, ya, es este. Ahorita les doy el código. Ahí copian el código ya, chicos. A ver, es este. Y aquí está el código, miren. Entran a Classroom con este código. Voy a copiarles el vínculo de invitación. Les voy a poner en el WhatsApp. Se inscriben y ahí resuelven todo el simulacro, ¿ya? Para los chicos, bueno, no creo, pero bueno. Si desaprueban la unidad didáctica, este examen desaprueban, lo más probable es que desaprueben la unidad. Algunos. Su recuperación también viene de esto. Entonces, la recuperación final sí ya no. Ahí sí ya son otros. Entonces, por eso les estoy pidiendo que practiquen. Entonces voy a dejar la grabación, voy a dejar de grabar, chicos. Pero me voy a quedar acá, voy a tomar lista. Un abrazo a todos. Nos vemos la próxima clase, ¿ya? Sobre el tema, las últimas semanas que hemos hecho sobre, desde el tema 14 hasta el último, ¿nos podría enviar por grupo, profesor? Ya, Porque les voy a enviar. Ya, no se preocupen. Ok, chicos. Profesor, ¿cuál es el código, dijo? Ahorita les paso. Un abrazo a todos, chicos. No se vayan, voy a tomar. Ahorita les paso el código.